Los quiero invitar a revisar un pasaje precioso ahí de la Escritura, ya uno de mis capítulos preferidos de la Escritura, ¿verdad? Ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, que es la conclusión de todo el argumento que trae el libro de Romanos. Ustedes saben que Romanos ha sido un libro muy importante en la historia del cristianismo. Es un libro que ha inspirado grandes avivamientos, el libro que inspiró la Reforma con Lutero, el libro que inspira después en el avivamiento a los hermanos Wesley, ¿verdad? Porque ahí se descubren las riquezas de la gracia de Dios de una manera maravillosa. Romanos comienza mostrando que todos somos pecadores, mostrando cómo ese pecado gobernó, reinó completamente sobre toda la humanidad, y cómo la obra de Cristo rompe la obra del pecado, quebranta con un solo sacrificio la obra de la maldición y la condenación, y nos da plena libertad y justicia. Y Romanos 5 viene a ser la conclusión de los 4 capítulos anteriores, nos muestra que somos justificados por la fe. Comienza capítulo 5 diciendo: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de desarrollar esa justificación, nos habla acerca de este contraste entre Adán y Cristo, que vamos a leer, para que revisemos lo que viene a ser el día de hoy el reinado de la vida. Hoy día reina la vida por medio de Cristo. Así que les voy a compartir acá y vamos a leer este pasaje. Romanos 5, del 12 en adelante vamos a leer hasta el final del capítulo. ¿Ya? Cuando uno lee Romanos, por lo general no hay que leer un puro verso, porque Romanos tiene argumentaciones bien extensas. Entonces hay que intentar leer el contexto en el que, digamos, la argumentación que Pablo viene, el hilo conductor del pasaje. Así que vamos a leer desde el 12 hasta el final del capítulo. Ya leamos todos juntos, ya con todo nuestro corazón ahí, pidiendo al Señor que nos dé entendimiento. Y dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí nos está hablando de reinados el apóstol Pablo. Ya nos está diciendo en primer lugar que reinó la muerte. Ya la muerte fue la que reinó. Ya imaginemos, tomemos este concepto primero, ya antes de meternos al texto, la idea de reinar. Tengamos claro la idea de reinar, la idea de gobernar. Ya ellos en ese tiempo tenían muy claro lo que significaba un reino.
ya porque tenían monarquías, el sistema de gobierno, digamos, era la monarquía más que la democracia. La democracia viene a ser mucho más moderna. Sin embargo, nosotros estamos un poco ajenos a lo que significa un reino. Ya, un reino tiene un monarca, un soberano, y el soberano tiene plena autoridad ya de dictar leyes, de cambiar las leyes a conveniencia, de decir esto ya no va más. El rey por lo general, se recuerdan ustedes, hay historias bíblicas que tenía un anillo y donde iba el anillo del rey era un edicto que no podía volverse atrás bajo ninguna circunstancia. Entonces, la idea del reinado ya para nosotros es un poco ajeno, pero estaba muy claro para la idea de los judíos del tiempo de Jesús. Tanto es así que cuando para uno de los argumentos que tuvieron los judíos para matar a Jesús o para hacer que Roma matara a Jesús, ya porque los judíos no mataron a Jesús directamente, sino que provocaron al imperio romano para que el imperio matara a Jesús, el principal argumento fue que Jesús se decía ser rey. ¿Ya? Y los fariseos, ellos mismos dijeron, no tenemos otro rey sino a César. ¿Ya? Es decir, César era un rey, ¿ya? En ese tiempo, ¿verdad? El rey, el monarca de Roma, ¿ya? Era un imperio Roma en ese tiempo. Roma pasó por varias etapas, ¿verdad? Pasó por, digamos, distintos sistemas de gobierno, pero en ese tiempo, en el periodo de Jesús, era el imperio, ya tenía forma de imperio. Y César gobernaba sobre el imperio, y cualquiera que tuviera otro rey aparte de César era la muerte inmediata, ¿verdad? O sea, el rey exigía completamente la sumisión a su reinado. Y recuerden la causa, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que estaba escrito en la cruz? Todos los condenados a muerte, los crucificados, tenían la causa escrita arriba. O sea, cuando uno iba a mirar la crucifixión, que había gente que iba, imagino que terrible el espectáculo, así la salida familiar, ¿verdad? Vamos a ver a los que crucificaron, y iban y veían a los que estaban colgados y podían leer la causa en un letrero arriba para que todos se dieran cuenta del delito que había cometido. ¿Y se recuerdan qué decía? ¿Cuál era la causa de Jesús? ¿Se acuerdan que decía rey de los judíos? ¿Verdad? Ese INRI que le ponen algunos arriba, ¿verdad? Que significa Jesús Cristo, rey de los judíos. Y esa fue la causa que Pilato mandó a escribir ahí. Pilato dijo, escriban rey de los judíos. Y los fariseos al tiro saltaron y dijeron, no, no es nuestro rey. Él dice, ¿verdad? Que es el rey de los judíos. Pero Pilato, fíjense, él dijo, lo que he escrito, he escrito. ¿Por qué? Porque si decía rey de los judíos, estaba correcta la ejecución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era alguien que se supone quería derrocar a César. Entonces inmediatamente alguien miraba la condena de Jesús y decía, ah, este es uno que quería reinar sobre los judíos y derrocar el poder de César. Entonces está bien que lo crucifiquen. ¿Verdad? Pilato, ustedes saben que sabía que Jesús no quería eso, incluso se lavó las manos, ¿verdad? Y dijo, yo soy inocente de la muerte de este inocente, pero colocó ahí en la causa rey de los judíos. Entonces, el rey es alguien que gobierna de manera soberana, que no le pide permiso a nadie para hacer lo que tiene que hacer, en el sentido tiene plena autoridad, tiene plenos poderes, completamente. Ya es el rey, el que reina. Y Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 5 que la muerte reinó. Es decir, nosotros con nuestra capacidad, con nuestros sentidos, solo podemos ver reyes terrenales. Vemos a quienes nos gobiernan. Ya nosotros le echamos la culpa al presidente de muchas cosas, siendo que el presidente tiene una autoridad bien limitada ya en el sistema de gobierno actual. Sin embargo, nosotros vemos a él como gobernante. La Biblia nos abre el espectro y nos muestra que en realidad son asuntos espirituales los que gobiernan. Nosotros estamos gobernados espiritualmente y la Biblia dice que desde Adán en adelante el rey, ¿verdad? El que reinó fue la muerte. La muerte ejerció dominio, ejerció gobierno sobre el ser humano, sobre la raza humana. Independiente del rey local en cada uno de los sectores, el que gobernaba por encima de todos los reyes era la muerte. Vamos a ver otro pasaje ahí en
Hebreos 2:14. Se los voy a mostrar acá para que lo lean si no tienen Biblia. Hebreos 2:14, leámoslo todos juntos. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, ¿verdad? Hablando de Jesús, él participó de lo mismo, es decir, Jesús participó de un cuerpo humano, ¿para qué? Aquí este pasaje nos muestra el propósito de la venida de Jesús. Ya es uno de los pasajes que nos hablan del objetivo de la encarnación. ¿Por qué el Verbo tuvo que tomar una carne mortal? ¿Por qué participó de carne y sangre? Pues para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, se fijan, no había otra forma de derrotar al que tenía el imperio de la muerte, sino era ponerse bajo su dominio y desde ese dominio quebrantarlo. Es decir, experimentar la muerte, ya ser víctima de la muerte y luego romper la muerte. Por eso él dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, la jugada de Dios es magistral, ¿verdad? Él encarna el Verbo de gloria, uno que no estaba marcado por el pecado, por lo tanto el diablo no tenía autoridad, la muerte no tenía autoridad sobre Jesús, pero Jesús viene y entrega su vida. Es decir, Jesús participa en la muerte, es decir, participa en el castigo cuando él no estaba metido, ¿verdad?, en los que tenían que ser castigados. ¿Ya? Es decir, como si un grupo de personas fueran castigadas, estuvieran sufriendo el juicio, y otra persona que es inocente se mete para también someterse a ese castigo, y cuando él se somete a la muerte, quebra la muerte, rompe la muerte desde adentro porque el Padre le da la autoridad y el poder de la resurrección. Y cuando él resucita, nos abre el camino a todos nosotros para resucitar con él juntamente. Ahí el reino de tinieblas se quebra, ahí se rompe, ahí termina el imperio de la muerte, ahí termina un reinado. Fíjense, cuando Cristo muere en la cruz, termina el reinado de la muerte que había durado muchísimos años. Ahí realmente hubo un cambio de rey, ¿verdad? Los reyes que estaban gobernados por la muerte, ahora se rompe este poder, este imperio de la muerte, porque Cristo resucita. Ya hay un término, Cristo vino para derrotar, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librarnos a todos nosotros. Entonces, vamos al pasaje de Romanos 5 de nuevo. A ver, para que lo miremos ahí con más cuidado un poquito. Ahí estamos. Para que lo miremos un poquito. Aquí habla, bueno, que el pecado entró por un solo hombre, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley, está hablando desde Adán a Moisés, en todo ese periodo no se inculpó de pecado a una nación ni a una persona porque Dios no había extendido aún la ley. Sin embargo, eso no significa que no había pecado. El pecado seguía reinando. El pecado seguía siendo el gobernador, incluso aunque no hubiera nadie castigado por pecar, ya que no se manifestaba el juicio de Dios porque no había ley, es lo que está diciendo, y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y aquí en el 14 dice, no obstante reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, es decir, aún en los que se portaban bien, en los que seguían las reglas, en los que se comportaban de una manera moral buena, igual sobre ellos reinó la muerte. Ya la muerte reinó sobre todos sin distinción completamente. Y aquí, ¿verdad? Nos está diciendo que hay un don, ¿verdad? Y esto es importante. Hay el don. Cuando Pablo se refiere a el don, está hablando del regalo, el regalo de la vida eterna que quebranta el reino de la muerte. Aquí se contrasta la transgresión de Adán
que fue la muerte espiritual del primer hombre que se traspasó a todos nosotros, se contrasta con el don. Ya fíjense, siempre en todos estos versos está contrastando lo que es el don con lo que es la transgresión. Entonces, en Adán vemos la transgresión, en el segundo Adán vemos el don. Y Pablo nos está explicando cómo funcionan estos dos. Ya, si ustedes entienden bien cómo funciona el contraste entre la transgresión de Adán y el don de Cristo, ustedes van a comprender bien lo que significa el evangelio y van a poder reinar. Ya fíjense, dice, en la transgresión de uno murieron muchos. Ya, por un solo pecado, muchos fueron constituidos pecadores. Ya, pero eso fue en la transgresión, pero en el don de Cristo, ¿verdad? Abunda la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ya, eso nos dice el 15. Y en el 16 vuelve a hacer el contraste de nuevo, el don de Cristo con este uno que pecó. Ya, y aquí el 17 es donde nos vamos a centrar. Y fíjense lo que dice, cómo funciona la transgresión de Adán y el don de Cristo. Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte. Ya fíjense, ¿por qué reinó la muerte todo ese tiempo? Por la transgresión de uno. Ya, es decir, el pecado de Adán permitió a la muerte reinar y iba a reinar eternamente, iba a reinar por siempre sobre el ser humano, completamente, no había vuelta, no había ninguna cosa en la creación que pudiera revocar ese gobierno, que pudiera quitarle a la muerte el gobierno. No había nadie, ninguna cosa creada que pudiera quitarle el dominio a la muerte. Tuvo que venir un ser no creado, tuvo que venir el mismo Dios y hacerse carne para romperlo. Entonces, él nos está diciendo, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, fíjense lo que dice ahora, mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo, ¿quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ustedes han recibido ya estos elementos que aquí el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes han recibido un don, un regalo, que es la justicia. Han sido constituidos justos, así parte este capítulo, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Ese fue un regalo, se les obsequió la justicia de Cristo. Si ustedes reciben ese don y saben que ese don es parte de una abundante gracia, por eso dice, los que reciben la abundancia de la gracia, ya ustedes no se cansen, ¿verdad?, de beber de la gracia de Cristo. Ya no hay límite para tomar de su gracia. Es más, la Escritura nos está diciendo siempre que tomemos abundantemente. Juan en el capítulo 1 dice, de él bebimos gracia sobre gracia. Aquí nos está diciendo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben estos elementos, los que beben gracia sobre gracia, reinan en vida. Fíjense lo que dice acá, reinarán en vida. Ese es nuestro estatus. ¿Ya? Cuando Dios ve los reyes, ¿ya?, y habla de reinado, Él ve primero el reinado espiritual por sobre el reinado carnal. Y cuando Él ve los reinos espirituales, Él ¿a quién ve gobernando? ¿A quién ve reinando? Él ve reinando a sus hijos. Él ve que ellos reinan en vida. Ya, véanlo con los ojos espirituales, vean la sociedad, vean la humanidad con los ojos espirituales. Somos vivos en medio de los muertos. Cuando en una ciudad de puros muertos hay uno que vive para siempre, ustedes me dirán, ¿quién es el rey de esa ciudad? ¿Quién reina? ¿Verdad? ¿Quién reina? Reina obviamente el que tiene la vida. Por eso dice reinarán en vida o reinarán mediante la vida o producto de la vida que tienen en su interior. Reinan, ¿ya? Reinan. Es decir, si ustedes están con un grupo grande y todos están muertos y ustedes son los únicos que están vivos, ustedes son los reyes inmediatamente, porque son los únicos eternos. Los demás tienen un fin, un punto de caducidad. Los demás van a echarse al fuego como paja. Ya, no sé si
Esto es muy fuerte de verlo, porque el ser humano sin Cristo, ya a los ojos espirituales, es visto como hierba seca. Ya dice la flor de la hierba, la flor se seca, la flor se cae, dice, y se echa en el fuego, ¿verdad? Entonces es visto como algo que se está secando y que pronto va al fuego, algo que se desecha. Ya en medio de muchos seres que son desechables, que van al fuego, ustedes tienen otra categoría, están en otro estatus, ustedes están viviendo, ustedes tienen vida en ustedes, la vida de Dios permanece en ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen una categoría muy diferente. Y lo más glorioso de esto es que ustedes tienen la potestad de abrirle la puerta a aquellos que están muertos para que encuentren la vida. ¿Ya? Es decir, tenemos esa posibilidad de traer a un muerto a la vida eterna cuando él tenga la fe. Y eso es maravilloso, o sea, eso es una digamos, una mezcla entre responsabilidad, entre gracia, hay muchas cosas que se combinan ahí. Ya tenemos una dicha muy grande, se nos ha bendecido con mucha bendición, pero esto también conlleva una responsabilidad grande de ser los únicos vivos en medio de muchos muertos. Estamos como el profeta, ¿se acuerdan cuando estaba en el lugar de los huesos secos? ¿Verdad? Que él ve cómo los muertos cobran vida, ¿verdad? La palabra de Cristo trae vida a los muertos y ustedes están reinando en vida por medio de Jesucristo. Así que ustedes nunca se miren en menos, nunca se tiren para abajo. Ya los creyentes, cuando miramos naturalmente, podemos pensar que somos poca cosa. Ante los ojos de Dios, ustedes son los reyes. Él mira la humanidad, él mira la tierra y él ve quiénes reinan. Y reinan los que tienen la vida de Dios en ellos. ¿Ya? Los demás, puede ser un rey, un presidente, el mismo César, ya en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que Pilato se quiso poner por encima de Jesús con el poder político? ¿Verdad? Y le dijo, sabes que tengo la autoridad de liberarte y la autoridad de matarte. Y Jesús le dijo, no tenés idea, Pilato, no sabes quién eres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un rey puede tener todo el poder y la gloria de este mundo, pero eso no es nada. Esos son unos años, ese poder ante los ojos de Dios es humo, no es nada, no es un poder real, porque dura poco tiempo, porque es efímero, porque se tiene y mañana ya no va a estar. Entonces, ¿quiénes tienen realmente un poder y una autoridad eterna que dura para siempre y que trasciende esta vida? Precisamente aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estos reinan en vida. Así que cuando Dios los ve como reyes. Ustedes están reinando en esta vida. Quiero que leamos el primer capítulo de Apocalipsis. Que vayamos ahí y miremos cómo comienza este libro que es maravilloso. Apocalipsis 1. Fíjense lo que dice acá. Ya está, los primeros 3 versículos son la presentación. Y luego fíjense lo que dice el 14, creo que es, del 9 en adelante. A ver. Partamos del capítulo 1, del verso 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjense lo que dice aquí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya fíjense aquí, ya uno pasa muy rápido estos versículos por lo general cuando está leyendo el Apocalipsis, ya y no se sienta o no se detiene a ver lo que significa. Ya se está aquí presentando Jesús. Juan dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia las saluda a las iglesias, es un saludo para nosotros, las iglesias de Cristo, y nos dice, gracia y paz a vosotros. Lo mismo que Pablo cita en el comienzo del capítulo 5 de Romanos, que leímos recién. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta es una representación del Espíritu Santo. Y dice, y de Jesucristo, y aquí presenta a Cristo, y dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Fíjense los títulos que le da. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Ya? Aquí podríamos pensar, ¿a qué se refiere cuando dice y el soberano de los reyes de la tierra? Ya podríamos pensar que es el soberano de los que gobiernan los países, ¿verdad? Porque lo pensamos así porque miramos con una mente natural todavía. Entonces, cuando dice el soberano de los reyes de la tierra, decimos, no debe ser que él está hablando que es el rey de los príncipes de este mundo, ¿verdad? O de los presidentes o de los gobernadores, ¿verdad? De este siglo, ¿ya? Sin embargo, hay pasajes que nos dicen que este mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Y el mismo Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo, ¿ya? Entonces, para entender cuando dice, y el soberano de los reyes de la tierra, o sea, el que gobierna sobre los reyes de la tierra, tenemos que seguir leyendo para ver quiénes son estos reyes de la tierra. ¿A qué se refiere cuando dice los reyes de la tierra? ¿A dónde lo encontramos? En el verso siguiente, en el verso 6. ¿Y qué dice el verso 6? Y nos hizo, ¿qué cosa? Ahí está. Y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y qué dice luego? El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y nos hizo qué? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? O sea, fíjense, esta alabanza que fluye de los labios de Juan cuando está escribiendo, ¿verdad? Es la que deberíamos tener nosotros cuando entendemos esta verdad. Nos está diciendo, Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué produjo eso? Que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuando llego ahí, me fluye una alabanza, ¿verdad? Y una exaltación, una doxología, se llama en términos técnicos, ¿verdad? Que no puedo frenar. Entonces, inmediatamente cuando escribe esto, Juan, ¿verdad? Y él dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, ahí no se aguanta. ¿Verdad? Pone un punto y pone a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? No se puede decir el evangelio, no se puede citar el evangelio sin romper en adoración, sin exaltar el nombre de Jesús, sin alabarlo, sin darle la gloria a él, porque es increíble lo maravilloso que es el evangelio, lo que hemos recibido. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, Dios les ha permitido reinar en vida, les ha permitido ser reyes, constituirse un reino de sacerdotes, ya fíjense, esto lo dice Pedro también, ya no es exclusivo de Juan. Pedro le llama a la iglesia o al pueblo de Dios real sacerdocio, nación santa, ¿ya? Cuando dice real sacerdocio, a veces nosotros podemos pensar que la palabra real se refiere como a que es verdadero, ¿ya? No, pero real significa de un reinado. Cuando dice real sacerdocio, habla de un grupo de sacerdotes que son reyes a la vez, ¿ya? Por eso dice real sacerdocio, ¿ya? Son sacerdotes que son también reyes.
Entonces, cuando la Escritura se presenta a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra, está hablando de ustedes, ¿verdad? Él es quien los gobierna, Él es su soberano. Nosotros tenemos ahora un soberano, uno que reina, ¿ya? Y nosotros entonces ahora entendemos que la vida reinó sobre la muerte. Estamos viviendo los tiempos del reinado de la vida. La vida está reinando sobre la muerte. Ya antes de Cristo reinaba la muerte porque no había nadie vivo. Ya, fíjense esto, si hubiera habido uno solo con vida eterna en este mundo, ese hubiese sido el rey sobre todos. Pero no había nadie. Antes de Jesús, ni David, ni Isaías, ni Abraham, ni ninguno de los héroes bíblicos del Antiguo Testamento pudieron tener la vida en sus espíritus. Ya en todos ellos gobernó la muerte, en todos ellos, ¿verdad?, estuvieron bajo la esclavitud de la muerte y de las tinieblas. Cuando Cristo vino, cuando Cristo nace en ese pesebre ahí en Belén, ya por primera vez un ser humano con vida eterna viene a este mundo. Y por eso Cristo es profetizado como el rey. Él es el verdadero rey. Todo el reinado de David es una figura para apuntar al verdadero rey, ¿verdad? A uno que iba a reinar sobre toda la humanidad completamente. Y cuando Cristo estuvo en este mundo, nos mostró cómo vive un rey. ¿Ya? Entonces, ustedes podrían ahora estar, ¿verdad?, pensando, oye, si soy rey, ¿dónde está mi mansión? ¿Ya? Podrían pensar así, ¿verdad? Entonces, yo podría decir, oye, si soy rey, ¿dónde están mis lujos? Exijo mis lujos porque soy un rey. No, no, Jesús nos mostró cómo vive un rey, ¿verdad? Y ven lujos en Jesús, ¿verdad? Se paseaba con collares de oro, ¿verdad? No pasó así, ¿verdad? ¿Cómo vive un rey? Un rey vive con las joyas de la gracia de Dios, con la riqueza espiritual de tener el favor de su Padre. Y eso, mis amados, es mucho más deseable que cualquier cosa en este mundo. O sea, el que cambia el favor de Dios por cualquier cosa de este mundo, aunque lo cambie por toda la gloria de este mundo, estaría siendo un necio completamente. Jesús recibió la tentación y el diablo le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿verdad? Jesús, sin embargo, conocía lo que era, lo que tenía verdadero valor. Entonces ustedes, mis amados, son reyes. No busquen vivir en una mansión terrenal, ¿ya? Aunque podrían vivir, sí, sí, pero no, para Dios eso no, eso es segundo plano, eso, ¿verdad? No es tan importante, no va a durar mucho, de todas formas. Él lo que quiere es que vivan centrados, ¿verdad?, en el favor que Él les tiene. Están viviendo bajo el favor de Dios. Ustedes oran y su Padre, que es Dios, les escucha. Él les provee las herramientas, las armas de la luz para vencer toda circunstancia en este mundo, para levantarse, sobreponerse a las situaciones difíciles, a las situaciones complicadas. Cuando sufrimos la ofensa, el ataque en este mundo, ¿verdad?, tenemos las armas de la luz que nos permiten ser vencedores. Tenemos la gracia y el favor de Dios y eso es mucho más valioso que cualquier mansión en esta tierra, que cualquier deportivo, que cualquier ropa de marca, que cualquier cosa terrenal, cualquier riqueza, mis amados. Tenemos algo mucho más valioso que todo eso, que es el favor de Dios, el estar bajo las alas del Omnipotente, el ser llamados hijos de Dios. Qué maravillosa riqueza tenemos como reyes. Entonces, mis amados, eh, tengan esta identidad, miren a Jesús en la Escritura, vean cómo Él se desarrollaba, cómo Él se movía, cómo hablaba, porque Jesús continuamente caminaba por esta vida gozoso de saber la posición que tenía delante de su Padre, ¿verdad? Yo sé que siempre me oyes, Señor. Ya así oraba Jesús, ¿verdad? Sabiendo el favor que tenía su Padre.
Por eso a mí me da pena cuando escucho creyentes de repente que oran lo contrario a esa oración, ¿verdad? Y los escucho orar diciendo, Señor, ¿por qué tú nunca me escuchas? ¿Verdad? O Señor, ¿por qué no me respondes? Hacen la oración contraria a la oración de Jesús. Jesús levantaba la vista al cielo y decía, gracias, papá, porque tú siempre me escuchas, ¿verdad? Porque aún no está la palabra en mi lengua y tú ya conoces todo, ¿verdad? Porque gracias, Señor, porque tú suples toda mi necesidad. Es la oración de alguien que conoce la posición que tiene de rey en esta vida. Somos reyes, mis amados, no porque tengamos mérito, sino porque hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recíbanlo ustedes y reinen en vida. Ya Dios quiere que reinen en vida. Con las armas de la luz sean vencedores, que se comporten, ¿verdad? En este mundo como reyes. ¿Ya? El rey es alguien que no teme de nadie, es alguien que no siente amenaza de ningún tipo, es alguien generoso para entregar y para dar, porque sabe que él mismo no puede tener carencia. Es un rey, ¿ya? Lamentablemente eh, muchos que deberían comportarse como reyes no se comportan como reyes, ¿ya? Lo contrario a un rey sería, ¿verdad? Alguien que es el que sufre mucha necesidad o el que sabe que está bajo necesidad, acapara, quiere de otros, ¿verdad? Es capaz de mentir, es capaz de engañar por retener cosas, se centra todo en sí mismo. Sin embargo, un rey no es así. ¿Ya? Un rey sabe que tiene todo, ¿verdad? Que está completo. Se dedica entonces a necesidades de otros, bendice a otros y es generoso para con otros. Entonces, mis amados, ustedes oren al Señor, oremos al Señor y digamos, Señor, dame la estampa de un rey. Ya permíteme comportarme en este mundo, pensar en este mundo como un rey. Un rey piensa en grande, tiene pensamientos grandes, nobles, ¿verdad? No tiene pensamientos así, ¿verdad? De oscuridad, de tiniebla, de qué ventaja saco aquí, de qué hago acá, ¿verdad? De qué... No, no anda con esas cosas, ¿verdad? Es un rey. Ustedes, mis amados, reinen en vida, son reyes, Dios los ha constituido reyes y sacerdotes para el mundo, para que muestren la gloria de su Padre. Así que vamos a orar